Y hoy tenemos una invitada muy especial en muchos sentidos, porque pues además, como pueden ver por los apellidos, pues somos hermanas. Entonces me da mucho gusto darle la bienvenida aquí a mi hermana. Y bueno, Carmen es nutrióloga y también ha sido comunicóloga, está en el medio de la comunicación por muchísimos años. Ella trabajó muchos años en TV Azteca, ya ni decimos cuántos. Y pues además actualmente es jefe del área de comunicación del Instituto Nacional de Nutrición. Entonces creo que es muy importante porque precisamente es unir esta parte de la nutrición con lo que estamos viviendo ahora. Y bueno, pues bienvenida, Carmen. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros finalmente. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de poder estar hoy aquí con todos ustedes y contigo. Pues ahora sí que voy a estar del otro lado donde ahora te toca a ti la entrevista conmigo. Sí. Y bueno, pues para aprovechar todo el tiempo, porque es muy importante, pues hay algo que creo que a todos nos preocupa mucho, sobre todo lo que nosotros vemos es ahora el temor de la gente ya de poder salir o no, pero sobre todo pues esto, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestro propio sistema inmune? Y esto es parte de lo que pues tú que sabes y que estás además ahí metida en un hospital tan importante, que nos puedas explicar esto. Bueno, el temor creo que es algo natural hasta cierto punto porque nos estamos enfrentando a un fenómeno que no conocíamos. Se dice que es la peor pandemia en los últimos 100 años de la humanidad. Y nos damos cuenta además que, bueno, pues que el tiempo va pasando y que no acaban de encontrar la cura ni tampoco sale una vacuna porque es muy pronto para que salga. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Que vamos viendo la importancia del sistema inmune, porque a fin de cuentas eso es, digamos, lo que está haciendo, por un lado, que el tener un sistema inmune bien modulado, funcional, está haciendo que, por un lado, algunas personas no se contagien, que otras personas, si se contagian al tener un sistema inmune que esté pues en buenas condiciones, no va a sufrir lo mismo, no va a tener las mismas complicaciones o no va a tener estos riesgos desgraciadamente, de fallecer. Y esto, bueno, lo que estamos viendo, nos lo dicen las estadísticas, lo podemos ver en las conferencias diarias que da el doctor López-Gatell de la Secretaría de Salud, podemos verlo y podemos verlo también por parte de la OMS, de la CDC, que las personas que tienen más riesgo son las personas que tienen comorbilidades, o sea, es decir, una comorbilidad es una enfermedad asociada a la enfermedad primaria. Entonces, en este caso, si la enfermedad es el COVID, provocada por el virus SARS-CoV-2, pues entonces las comorbilidades que más riesgo tienen son la hipertensión, son la obesidad, son la diabetes, son el tabaquismo, la enfermedad obstructiva crónica, pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad renal, pero básicamente como lo que los tres primeros lugares se los va ganando la hipertensión, la diabetes y después la obesidad. Entonces, creo que esto nos hace pues, realmente darnos cuenta que mucho de lo que está pasando sería prevenible o hubiera sido prevenible, y lo vimos en otros países donde no hay tanta obesidad y no hay tanta hipertensión y tanta diabetes, que el riesgo de complicaciones o el riesgo de mortalidad baja. Ok. Y bueno, y sobre todo, pues entonces esto tiene que ver con nuestro estilo de vida. Y aquí pues es donde tú nos puedes platicar, pues, cómo manejar esto, ¿no? Sí, creo que aquí me gustaría como hacer hincapié en esta parte como de estas comorbilidades, como es la hipertensión, como es la diabetes, me gustaría enfocarme en ellas porque son las que tienen más riesgo. La hipertensión, la diabetes y la obesidad. ¿Cómo están relacionadas con el sistema inmune? La mayoría de las enfermedades crónicas tienen un origen inflamatorio.
Y entonces, por ejemplo, en la diabetes tipo 2, que tiene que ver con un estilo de vida, de la misma manera la hipertensión y de la misma manera y mucho más la obesidad, hay un proceso inflamatorio crónico, porque nuestro sistema inmune, una de las maneras que tiene para defenderse es inflamando al cuerpo. Por ejemplo, en el caso, me interesa mucho como aclarar estos puntos, platicarles un poquito para que después nos podamos ir a la parte del estilo de vida y también a la parte de la inmunidad y de la inmunidad con la nutrición. Platicando acerca de la obesidad, el tejido adiposo, es decir, el tejido graso que se va acumulando alrededor de nuestros órganos, y también que es importante aclarar que la obesidad no tiene que ver con cuánto pesamos. Porque, por ejemplo, un jugador de fútbol americano puede pesar 120 kilos, pero una persona que no haga esa cantidad de ejercicio, este jugador de fútbol americano va a tener masa muscular y su peso, la composición de su cuerpo, va a ser de masa muscular. En cambio, la persona que tiene obesidad, la composición de su cuerpo va a ser de grasa. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define la obesidad como el exceso de grasa corporal, no el exceso de kilos. Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con todo este tejido adiposo? Lo que se ha visto en los últimos años es que el tejido adiposo se considera ya como otro órgano endocrino, porque todo este tejido está secretando hormonas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que va habiendo una resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros comemos algo que tiene glucosa, y sobre todo si tenemos una alimentación muy alta en azúcares refinados, digamos que la glucosa entra al cuerpo, pero entonces esa glucosa necesita llegar a las células. Y para que llegue a las células, alguien le tiene que abrir la puerta. Y es la insulina la que es esa llave que abre la puerta. Entonces, si nosotros estamos comiendo y comiendo y comiendo productos altos en glucosa, estas insulinas cada vez van a estar como más cansadas y van a ser menos eficientes. En el momento que la glucosa no puede entrar a la célula, suceden dos situaciones. Una es que nosotros seguimos con hambre, pero la otra, que es la peor, es que esa glucosa se queda circulando en el torrente sanguíneo. Y por eso cuando nos sacan sangre, sale elevada la glucosa. ¿Por qué? Porque la insulina no está logrando meter la glucosa en las células. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después de un tiempo de que la glucosa va a estar en nuestras venas en vez de estar en las células? Pues que empieza a inflamar todo lo que son la microvascularidad, o sea, los pequeños capilares y también arterias y venas. Entonces ahí ya tenemos esa inflamación. Wow. En la hipertensión pasa de manera diferente, pero también empezamos a tener una inflamación en las arterias porque está todo el tiempo como teniendo que bombear sangre de manera mucho más intensa. Y con la obesidad, pues tenemos en estas células grasas muchos más procesos inflamatorios. Entonces, creo que aquí, digamos, empieza la parte de la inmunidad. ¿Por qué? Porque esta inflamación es la que nos va a causar toda esta serie de problemas, y lo que se ha visto es que cuando hay este tipo de enfermedades, la inmunidad está, digamos, o sea, no está funcionando bien. Se dan una serie de factores que no tienen una inmunidad suficiente como para poder combatir ciertos procesos infecciosos. Entonces, si nos enfermamos, en este caso del COVID, pues no estamos preparados para eso, ¿no? Claro, porque lo que pasa con el sistema inmune es que él tiene que mandar a su ejército cuando hay una infección a los diferentes puntos donde empieza esta infección para poder combatirla. Pero si nosotros pensáramos que nuestras arterias es un caminito o es la carretera por donde van a llegar todos estos soldados, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que si estas carreteras están mal, no va a poder llegar a tiempo.
Y en el caso de la obesidad, si estamos inflamados, pues se pueden dar procesos todavía de más inflamación. Entonces, a fin de cuentas, todo esto que estamos viendo es que tanto estas tres enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en la mayoría de los casos tiene que ver con que personas que han sido fumadoras, o las enfermedades cardiovasculares, tienen que ver directamente pues, con nuestra manera de alimentarnos y con nuestro estilo de vida. Y entonces aquí es en donde nos toca ver el cambio de estilo de vida, que además creo que es algo muy importante. Muchas veces lo que queremos es ya que salga la vacuna, la medicina, y pues yo puedo seguir haciendo lo mismo de siempre. Pero creo que esta pandemia nos está invitando precisamente a hacer cambios de vida en muchos sentidos, y uno de ellos muy importante es este aspecto pues, de la alimentación y otras cosas que siempre tú has mencionado que es muy importante, ¿no? Sí, ahorita la pregunta obligada de la mayoría de los pacientes y a todos los doctores a la hora que ven que no está viendo como otro tipo de cura y que en un sentido figurado los médicos y en los hospitales pues se sientan a esperar a que el paciente y el sistema inmune del paciente solito ayude al paciente a salir adelante. O sea, lo que se está haciendo es, pues si hay una fiebre, se le da un medicamento para la fiebre, si hay dolor, se le da el medicamento para el dolor. En fin, como que se van combatiendo, se van apagando los pequeños incendios. Pero al final de cuentas, es el propio organismo, ¿no?, el que va a poder salir adelante o no. Entonces ahorita, pues esa es la pregunta obligada. ¿Qué me puedo comer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer para poder fortalecer el sistema inmune? Y bueno, es lo que más se escucha. ¿Realmente la alimentación nos puede ayudar o no nos puede ayudar? Claro. Y lo importante es saber cómo lo podemos hacer, porque lo hemos escuchado, pero la mayoría de nosotros, empezando por mí, es como decir, bueno, y entonces, pues, ¿qué? ¿Como más carne? ¿Como más verduras? ¿Como más fruta? ¿O qué cosas son las que comemos o no comemos, no? Sí, o sea, primero que nada es que necesitamos tener una alimentación mucho más saludable que nos pueda llenar. O sea, el sistema inmune, creo que todos hemos oído cómo cuando hay una deficiencia de hierro y hay una anemia y una persona está malnutrida, y lo llamamos desde las abuelitas, la gente se enferma más. Como cuando un paciente llega con un muy bajo peso o un estado de salud que no es muy bueno, cómo es más difícil, no en esta enfermedad del COVID, no en esta pandemia, pero en general. Entonces, lo que se ha visto en los hospitales, por ejemplo, es como una buena nutrición que se empieza a dar cuando el paciente llega al hospital, que antes era algo que no se tomaba mucho en cuenta, puede hacer la diferencia entre que la gente salga adelante y la gente pierda la vida. Entonces, sin irnos a esos extremos, creo que estamos a muy buen tiempo de ir tomando diferentes medidas. ¿Por qué? Porque esta pandemia se va a alargar. Independientemente de que vayamos a estar encerrados en las casas o vayamos a empezar a salir poco a poco, que es lo que va a tener que ser, nosotros podemos aprovechar todo este tiempo. Por ejemplo, en el caso del sobrepeso, ahorita voy a pasar a platicarles más acerca de la alimentación. Pero, por ejemplo, en el caso de un sobrepeso, en el caso de una persona que tenga diabetes, que tenga hipertensión, no necesariamente tienes que tener obesidad. Si tú piensas que lo indicado y lo adecuado es bajar de medio kilo a 1 kilo una semana, por semana, y vas a estar durante los próximos 3 meses comiendo de manera más saludable y haciendo actividad física, de aquí a 3 meses tú podrás haber bajado entre 6 kilos o 12 kilos. Los hombres tienden a bajar de peso más fácilmente. Bueno, si nosotros logramos bajar ese peso, por ejemplo, en hipertensión podemos bajar también
los factores, las cifras de hipertensión hasta 10 puntos. Entonces, ¿eso qué es lo que va a hacer? Que tú ya no tengas que tomar tanto medicamento. En algunos casos puede revertir y puedes ya quedarte en rangos normales si no vas a necesitar el medicamento. Va a bajar ese 40% de riesgo que tú tienes de que se te complique si te da. Si tienes obesidad, es lo mismo. Si tienes una diabetes, es lo mismo. El bajar de peso y controlar tu glucosa comiendo de manera más saludable nos va a ayudar mucho a estar mejor después. Ahora, ¿cuál sería como la dieta ideal? Yo creo que por lógica no nos damos cuenta que estamos comiendo de una manera donde hace 80 años nuestras abuelitas nunca hubieran comido. Porque parece que entramos en una juguetería, ¿no? Sí, sí, o sea, como que... Por lo menos aquí en Veracruz, una de las cosas que más se consumen son los antojitos y, por supuesto, con grasa. Y, por supuesto, el azúcar y el refresco y una serie de factores. Ahora, ¿cómo es que realmente la alimentación nos puede ayudar? O sea, esta ciencia de la inmunonutrición es algo bastante nuevo, que se empezó a ver a raíz de que, bueno, a los pacientes que se les daba una alimentación adecuada podían salir adelante de manera mucho más fácil. Entonces, si nosotros tenemos en nuestro organismo vitaminas y minerales que nos aportan las frutas y las verduras, o, por ejemplo, las frutas y verduras de color rojo, que tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, y hay otro tipo de alimentos que también son antivirales. Nosotros vamos a tener una combinación muy buena para empezar a modular nuestro sistema inmune, porque hablamos mucho como de fortalecer. Aquí el sistema inmune se puede ir para un lado o para el otro. Por un lado, si el sistema inmune está un poco deprimido o está, digamos, como más bajo de lo que necesita, es más fácil ser víctima de las infecciones. Pero por otro lado, si tenemos un sistema inmune que está sobreactivado, entonces nos vamos, digamos, hacia las alergias, hacia los procesos asmáticos, porque el sistema inmune reacciona de más. Lo que necesitamos en ese sentido es ir nivelando nuestro sistema inmune. La primera recomendación que se hace es hacer actividad física. O sea, la actividad física es un proceso que es antiinflamatorio, que ya vimos que está prácticamente en todo este tipo de enfermedades y que nos aumenta el riesgo. Entonces, si nosotros empezamos por hacer media hora de actividad física, 20 minutos de actividad física, 5 días a la semana, estamos ahí empezando a fortalecer nuestro sistema inmune. Ese es algo que tenemos que incluir en nuestra vida y que además, bueno, pues tú lo sabes, cómo baja en este sentido el estrés también, ¿no? Para toda la gente que está guardada o para la gente que ya tiene que salir y que no quiere salir porque está muy asustada. Oye, ¿tú qué dirías? ¿Cómo qué se puede hacer en esos 20 minutos si uno está dentro de casa, aquí guardado, como ¿qué se puede recomendar para hacer un poco de actividad física? Mira, hay muchos videos. Bueno, primero, si tú tienes algún aparato en tu casa con el que puedas hacer actividad física, qué bueno. Pero mucha gente no lo tiene. Pues no. Pero lo que sí tenemos, la mayoría es desde el teléfono hasta la computadora. Y hay una cantidad de videos para hacer ejercicio en casa o yoga, ejercicios cardiovasculares que nos pueden ayudar mucho. Y la cuestión es empezar poco a poco. Ahora, en este sentido, por ejemplo, si tú quieres salir a caminar a la calle, una calle que no esté transitada, pues una calle donde no te vayas a cruzar con muchas personas, puedes salir a hacerlo. Porque en el aire, o sea, en lugares abiertos y aire libre, el virus tiende a irse para el piso. Entonces no hay tanto riesgo, ni tampoco porque te cruces con alguien corriendo, te vas a contagiar. Entonces creo que ahí sí es importante saber que puede uno salir siempre y cuando no tengas
te digo, como un lugar donde haya mucha gente con la que te vas a cruzar. Pero creo que la recomendación sería buscar videos de lo que más te Muy guste y te bien. acomode. Empieces a hacer algo que te guste. Claro, o sea, la gente si le gusta zumba o bailar o cualquiera de estos, eso se incluye como actividad física. Exactamente, Sí. exactamente. Ahora, en cuanto a la alimentación, regresar a una alimentación que esté mucho más basada y que tenga verduras en abundancia, cereales integrales, leguminosas, fruta, es algo que nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? A ver, vamos a empezar. Lo que son frutas y verduras nos va a dar un aporte de fibra que es muy importante para el sistema digestivo y para tener una buena microbiota intestinal. La microbiota intestinal es lo que hace mucho tiempo se conocía como la flora intestinal. Nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo y en todas las mucosas del cuerpo bacterias, siempre las vamos a tener. Y entonces esas bacterias que empiezan en este caso en el sistema digestivo van desde la boca hasta el ano. Tenemos 3 veces más microbiota que células en el cuerpo. Nosotros, para tener esta microbiota intestinal, si la quisiéramos sacar a pasear, necesitaríamos 2 canchas de tenis para poderla extender. De ella depende gran parte de nuestro funcionamiento inmunológico. ¿Por qué? Porque ellas necesitan estar bien equilibradas para que las bacterias buenas sean más que las malas. Y eso nos pueda defender de enfermedades, virus, bacterias, o sea, bacterias más bien que entran por la boca y que no haya una sobrepoblación de bacterias malas. Entonces, para poder tener bien alimentada esta microbiota, porque de verdad que somos más bichos que células, y ahí los traemos cargando, pesan 2 kilos, tu microbiota pesa 2 kilos. Entonces, de ellos dependen muchas funciones del cuerpo, pero hablando del sistema inmune, nos va a proteger a la barrera intestinal. ¿Para qué? Para que no tengamos un intestino permeable, que en inglés se llama leaky gut, y que es parte de lo que se ha visto que produce muchas enfermedades autoinmunes, porque nuestro intestino debería de estar como bien sellado, y cuando nosotros no estamos teniendo una buena alimentación o hemos consumido un gran número de medicamentos, sobre todo antibióticos, esto empieza como a abrirse y se empieza a filtrar hacia dentro del organismo sustancias que no deberían, y eso provoca una reacción del sistema inmune. Entonces, para la microbiota, empezando por ahí, porque la digestión es muy importante, hay que consumir frutas y verduras. Productos también que estén fermentados, como yogur, por ejemplo. Son los famosos probióticos, que también hoy están muy de moda y que todo el mundo quiere comer probióticos y comprar probióticos y usar probióticos. Y bueno, pues la manera más sencilla es teniendo una alimentación balanceada. Si tú ya notas que tienes una distensión abdominal, que tienes muchos gases, que cualquier cosa que comes no te cae bien, probablemente estés teniendo un problema en la microbiota, y entonces sí, ahí sería cosa de tomar ciertos suplementos dependiendo de tu problema para empezar a poner en equilibrio tu microbiota y que tengas bichitos buenos y bichitos malos. Pero bueno, la fibra sirve para tener contenta nuestra microbiota. Estos probióticos nos van a ayudar a tener una buena microbiota, y los prebióticos son, digamos, el alimento de los probióticos. Y entonces esto se encuentra en frutas y en verduras. O sea, es importante también porque nos va a ayudar a la digestión. La fibra nos va a ayudar a arrastrar todo, nos va a ayudar a no tener estreñimiento, y esto va a hacer que nuestro sistema digestivo se esté limpiando constantemente. Entonces, ese, digamos, sería como el primer paso de la dieta y el por qué las frutas y las verduras son tan importantes. Muy bien.
Ahora, Y en cuanto a los cereales integrales, es importante también empezar nuevamente a comer lo que son cereales integrales. ¿Por qué? Porque nosotros al estar consumiendo tantos productos procesados, tantos productos industrializados, también esta microbiota se ve afectado su balance. Y luego si nos acordamos de la diabetes, de la obesidad, de la hipertensión y de todas estas enfermedades que nos pueden dar por estar comiendo productos procesados que son muy altos en azúcar o muy altos en sal o muy altos en grasa, pues lo más recomendable es regresar a los productos naturales lo más fresco posible y a los productos integrales. Entonces ahí, bueno, pues estamos hablando de cereales, que son panes integrales. Si podemos consumir arroz integral, mejor, para que esto también nos ayude. Y las grasas, que serían como las grasas buenas, que son el aguacate, el aceite de oliva, la chía, los omegas 3, porque el omega 3 lo que se ha visto es que también es un alimento antiinflamatorio. Entonces, creo que aquí hay alimentos que son alimentos funcionales, que esto quiere decir que además de darnos un nutriente, nos pueden dar un beneficio para disminuir, para prevenir o para controlar ciertas enfermedades. ok. Y con esto de las grasas buenas, pues vamos mucho a lo que estamos acostumbrados y que parte de esto es la dificultad a veces de cambiar la dieta, ¿no? Porque como decíamos, aquí en Veracruz hay mucha cultura y yo creo que en todo México, pero aquí también es más de comer muchos alimentos con fritos, ¿no? Pasados mucho por aceite. Capeados, las tortillitas fritas, los taquitos fritos, las garnachas, bueno, todo lo que sea. Y cuando se consume mucho de este aceite, pues entonces eso sería que tú dirías disminuir o eliminar. Mira, yo creo que eliminar suena como a prohibición y entonces se vuelve una cuestión muy complicada. Creo que las dietas deben de ser individualizadas para ver, no es lo mismo, o sea, desde luego disminuir, o sea, disminuir lo más que se pueda. Pero no es lo mismo una persona que tiene un problema cardiovascular, que tiene colesterol alto, que tiene una herencia de gente con problemas cardiovasculares en su familia, o que tiene una obesidad, sobrepeso, pues entonces en ese sentido sí vamos a necesitar prácticamente eliminar este tipo de grasas. Estas grasas a las que tú te refieres son las grasas saturadas, grasas que son de origen animal, grasas también que son grasas hidrogenadas, que tienen un hidrógeno de más para volverse más sólidas, como es la margarina, por ejemplo, que se utiliza mucho en galletas, pasteles, panes dulces y demás. Entonces, sí necesitamos ir disminuyendo esto, pero no lo vamos a poder disminuir si no le damos al cuerpo y a nuestra mente algo a cambio. La ventaja, por ejemplo, de comer una dieta mucho más alta en frutas y en verduras y, desde luego, en estos cereales integrales, en leguminosas como garbanzos, lentejas, frijoles y también algo de proteína baja en grasas, es que nos va a dar una sensación de saciedad. Si nosotros nada más dejamos de comer todo esto que nos gusta, pero no empezamos a integrar a nuestra dieta otro tipo de alimentos, va a ser muy complicado seguir con este proceso porque nos vamos a aburrir, nos vamos a hartar y vamos a tener hambre. Y una situación aquí con lo de las grasas es que las grasas nos dan más saciedad porque tardan más en digerirse. Exacto, y eso es mucho, pues, lo que se consume. Y yo creo que lo que tú dices, que es muy importante esta parte mental, de que, pues, cómo
mucha gente pregunta eso, bueno, ¿y cómo le hago para dejar de comer, para cambiar, me va a dar hambre o no sé qué comer, ¿no? Sí, creo que aquí, bueno, ir entendiendo como cada paso es lo que nos va a ayudar. O sea, no quieras hacer cambios tan drásticos de un día para otro porque te va a costar mucho trabajo y solamente que tuvieras una enfermedad verdaderamente que esté poniendo en riesgo tu salud o tu vida y que sí lo tengas que hacer de un día para otro, puedes ir empezando primero a cambiar lo que son los desayunos. Fíjate qué es lo que desayunas, porque yo siempre les digo, uno a fin de cuentas acaba desayunando lo mismo. O sea, si yo te pido o les pido que hagan una lista de qué te desayunas, me vas a decir más o menos cinco platillos. No tienes un menú de 30 días, la verdad. O se desayunan la quesadilla, o se desayunan el cereal, o se desayunan el sándwich, Los eh, huevos. huevos, la fruta, es más o menos lo mismo. Entonces, una vez que tú tienes ese menú, por ejemplo, si tú te desayunas 2 huevos con jamón y te comes, ¿qué será? 2 panes untados con mantequilla y además 3 porciones de fruta, pues lo que puedes hacer es decir, a ver, me voy a comer un huevo y no me voy a comer 2. Te repito que esto es un poquito difícil calcularlo porque depende de tu estatura, de tus necesidades, de cuánta actividad física hagas. Pero vamos a suponer, estamos pensando en que vamos a cambiar algo más saludable y también en que queremos perder algo de peso. Puedes empezar a disminuir poco a poco las porciones y luego ver cambios tan sencillos que yo lo he visto con pacientes. Cuando yo les digo, ¿cuánto aceite utilizas para hacer el huevo en la mañana? ¿Cuánto aceite utilizas para hacer lo que te vas a comer al mediodía? Y en la noche, ni cuenta se habían dado. Agarran la botella y la vacían. No es ni siquiera porque quieran, es que ni siquiera son conscientes. Entonces, si tú cambias esas cucharadas por un spray, por un, así del PAM, del aceite en aerosol, a ti te vas a ver a lo mismo. O sea, tú estás utilizando el aceite para cocinar. Y luego, en vez de utilizar jamón con el huevo, empiezas a hacerte unos huevos a la mexicana. Y en vez de ponerle mantequilla al pan, pues te lo vas comiendo sin pan. Y si eran bolillos que son de harina blanca procesada, pues entonces lo empiezas a cambiar por un bolillo que sea integral. La cuestión es ir haciendo estos pequeños cambios dentro de lo mismo que te gusta y también empezar a probar nuevos platillos. Yo les digo mucho, imagínense que mañana nos vamos a vivir a Japón y se acabó lo que había aquí en México. Vas a tener que empezar a hacer un menú y te vas a tener que empezar a acostumbrar, y de un día para otro, ahí sí, te vas a tener que empezar a acostumbrar a otras cosas. Pero como te vas a ver obligado, vas a empezar a ver qué es lo que te gusta, prueba y error, y vas a ir viendo con qué te quedas. Por ejemplo, a nosotros nunca nos acostumbraron a comer avena en la casa. Yo la avena la vine a descubrir no hace tanto y me he dado cuenta además, habiendo estudiado nutrición, que es una excelente manera de bajar el colesterol. Si tú comes diariamente avena, tus niveles de colesterol van a disminuir. Claro, no se trata de que te sigas comiendo el huevo con chorizo todos los días porque no va a disminuir, pero es un atrapador de colesterol, por ejemplo, la avena, es uno de estos alimentos funcionales. Entonces, si tú empiezas a hacer esos cambios poco a poco y empiezas a integrar, por ejemplo, yo ya me enamoré de la avena y yo muchos días de la semana desayuno avena, la dejo remojando desde el día anterior, en la noche con leche de almendras, que en realidad es bebida de almendras porque no es leche, las almendras no dan leche, pero bueno, le ponemos eso, lo dejamos toda la noche, al día siguiente yo le pongo un poco de stevia, un poco de canela, media fruta, y ese es mi desayuno que me deja con saciedad durante hasta las 11 de la mañana más o menos. Entonces creo que es una cuestión de ir viendo qué cambios podemos hacer. Claro, y además esto que ahorita dices es bien importante, porque tú dices avena y uno dice, bueno, ¿y eso cómo me lo como, no?
Entonces también el ir buscando recetas, ir buscando alternativas, ¿no? Sí, creo que ahorita, con tantos canales de videos de cocina que hay, podemos buscar muchísimas cosas dependiendo de nuestro gusto. Si te gusta mucho la comida mexicana, que a mí sí me gusta, bueno, pues yo ya empecé como a buscarle de qué manera puedo, a lo mejor las enchiladas, desde luego ya no voy a freír la tortilla, las enfrijoladas que me encantan. Hace mucho tiempo aprendí a ya no freír la tortilla. Claro. Y yo digo, la cantidad de aceite que yo me estoy ahorrando ahí, la cantidad de aceite que mis venas están ahorrando, hay cosas que sí podemos casi eliminarlas, pero no sufriendo, o sea, no pensando que qué barbaridad, es que en realidad ni siquiera se necesitaba tanto. En la medida, lo decía yo hace rato, en la medida que tú vayas comiendo más verduras, o sea, piensa en esto, si te vas a desayunar tu huevo en la mañana, ponle una porción de frutas, que pueden ser nopales, calabacitas, rajas con cebolla. Te puedes hacer un omelette. Ahora, en el caso de que no quieras comer proteína animal, te puedes hacer unas quesadillas, te puedes hacer un sándwich con aguacate, con jitomate, con lechuga, le puedes untar garbanza, hummus. O sea, como que es una cuestión de ir viendo y de decir, a ver, este va a ser ahora mi desayuno. Una vez a la semana ya no voy a comer huevo, en caso de que no tengas algún otro problema por el cual lo tengas que dejar. Voy a cambiar este alimento por esto. Al mediodía, por ejemplo, la sopa de tortilla que a mí me encanta. Hay tortillas que ya están horneadas y de veras que no saben tan mal. En los chilaquiles sí, porque luego se te hace como un masacote. Pero en la sopa de tortilla sí lo puedes hacer y de veras que sabe bien rico. Entonces es una cuestión de ir también haciendo más cosas al vapor, haciendo más cosas en el horno. Ahora hay también estos hornos, estas freidoras de aire, en las que puedes hacer también muchas cosas. Y todo eso es irle restando, no solo a las calorías, o sea, no se fijen en contar calorías, fíjense en ir integrando una dieta mucho más saludable a su estilo de vida. Porque, ¿qué nos va a pasar? Que a lo mejor un día, perdón, ¿ibas a decir algo? No, no. Sí, Que sigue. digo, a lo mejor un día te vas al pozole. Y yo hasta en el pozole, luego ya le ando, o sea, a mí la carne y yo no somos muy amigas. Entonces, bueno, siempre pido que no le pongan ni el pollo, ni la carne, ni nada. Y entonces digo, me puedo comer perfectamente bien un pozole. A veces pido las tostadas horneadas, hay lugares donde no las hay. Pero también hay días en que yo me puedo ir a comer una pizza o días que me como una hamburguesa, aunque no me encante la carne porque se me antoja, y después vuelvo nuevamente. O sea, si nosotros utilizamos el 80-20, el estar el 80% del tiempo con una dieta saludable y el otro 20% darnos nuestras escapadas, no va a pasar nada. Y van a bajar de peso y van a tener una prevención ante cierto tipo de enfermedades crónicas y vamos a tener una calidad de vida mucho mejor. Vamos a tener calidad de vida. Pues sí, y eso es bien importante, ¿no? Y bueno, pues yo creo que yo recuerdo a Deepak Chopra, que por un lado él empezó a meter en medicina esto de que en vez de medicamentos cambiar mucho la manera de comer y de alimentarnos, y que eso produce pues mayor salud. Y ahí hay que cambiar esta mentalidad y esta forma de ver cómo queremos vivir, ¿no? Y sobre todo, bueno, ahora con esto que está sucediendo y que no solamente, como dices, nos va a ayudar a esta pandemia, sino en términos generales a tener mejor salud. Y que sí, implica todo un cambio que a veces podemos buscar a alguien que nos ayude en la nutrición, no solo a decirnos qué comer, sino cómo mantener objetivos. Y eso es algo que yo sé que tú ayudas mucho a las personas que entran en esto a mantenerse allí. Y entonces también no sé si tú puedas, porque esto tiene también que ver con pues a lo que nosotros nos dedicamos,
¿cómo ayudas tú a las personas a mantenerse en esto? Que una vez que ya digo, bueno, ok, en vez de huevos 5 días a la semana, me como una enfrijolada sin grasa, pero al rato otra vez voy a regresar o me cuesta mucho trabajo, en fin, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión que sí es complicada, pero lo que yo me he dado cuenta en los pacientes es que la mayoría de las veces, bueno, número uno, que cambiar un hábito que has tenido por 30 años, 20 años, 40 años, no es fácil. O sea, no va a ser de un día para otro y todo en la vida implica un esfuerzo. Porque si nosotros queremos estudiar una carrera, nos va a costar 4 años o más años y tenemos que estar ahí diario y tenemos que estudiar y tener una serie de cosas. Si te quieres comprar un coche, vas a tener que ahorrar, vas a tener que trabajar. Pero cuando viene a cuestiones de salud, uno no quiere hacer un esfuerzo. Entonces, creo que el primer paso es realmente querer hacer ese cambio y estar convencidos de que queremos hacer ese cambio. Ahora, lo que yo comentaba hace un momento es esto mismo. Tú vas a hacer un cambio y va a haber días que nuevamente te vas a ir por el camino que no es tan bueno, porque tampoco se trata de satanizarlo, pero luego vas a regresar. Y lo que yo me he dado cuenta es que la mayoría de las veces, y a mí me pasa, que cuando estamos cambiando de dieta, pero no tenemos otra opción, es como cuando tú dejas un espacio vacío, se va a volver a llenar. Entonces, si tú no llenas esos espacios de algo que a ti de veras te guste y te encante, el otro día se me ocurre hacer un arroz con leche, pero lo hice con coliflor. Bueno, sabía horrible, pero la dieta, digo, la dieta a mí me la vendieron como una maravilla y de verdad, o sea, no pude. Entonces, claro, yo digo, si me van a quitar, y ni me gusta mucho el arroz con leche, nada más lo hice para experimentar, pero una persona que le hubiera encantado el arroz con leche, se lo cambias por esta cosa y te va a decir, me voy a regresar al arroz con leche. Entonces, creo que eso tiene que ver mucho, o sea, creo que es algo multifactorial, el problema del sobrepeso y todas estas enfermedades crónicas. No se puede tratar nada más desde la dieta y el nutriólogo. Creo que debe de ser un enfoque multidisciplinario, como el que ustedes, el apoyo que ustedes dan como terapeutas, es muy importante, pero creo que a final de cuentas tiene mucho que ver con que uno verdaderamente diga, bueno, este es el precio que voy a tener que pagar, pero me voy a sentir mucho mejor. Y a la larga, ¿cómo quiero llegar a cuando tenga 50, 60, 70, 80 o la edad que sea? Así es, sí. Y bueno, pues yo creo que hay muchas cosas que podemos seguir platica y platica. Por aquí ya empiezo a ver preguntas. Y antes de que pasemos a preguntas, porque nos queda mucho por hablar, yo quiero aquí como aprovechar para comentar y que bueno, sobre todo tú nos platiques, que esto es como una introducción de algo que creo que todos necesitamos aprender y preocuparnos y sobre todo ocuparnos, ¿no? Como dices, sí como dedicamos tiempo a una carrera, creo que necesitamos dedicar nuestro tiempo a aprender más cómo cuidarnos en esto tan importante que es pues lo que le damos a nuestro cuerpo, porque pues el cuerpo es donde vivimos, ¿verdad? Y si no lo cuidamos, pues se pone como muy mal, ¿no? Y regresando a Chopra, pues algo que a mí me gusta mucho es, dice que todos tenemos 3 edades. Y una de ellas, pues es la que está en el acta de nacimiento, que no la podemos cambiar. Otra de ellas que es muy importante, dice el estado de nuestro cuerpo. Y no tanto que tengamos o no arrugas o canas, sino sobre todo él dice de cómo estamos por dentro, eso que tú mencionas, de cómo están nuestras arterias, cómo están nuestros pulmones, cómo está nuestro intestino, y que si nos pudieran tomar fotografías por dentro, bueno, algunos de nosotros, en vez de tener la edad cronológica, estaríamos a lo mejor 10, 20 años con más edad de la que tenemos, y eso quiere decir que a los 50 años podemos tener achaques y enfermedades de alguien de 70 u 80, ¿no? Y eso pues es muy grave, ¿no?
Y bueno, la tercera edad te dice que es nuestra actitud de vida, que creo que va combinada con la anterior y esto de saber y querer cuidarnos. Entonces, esto pues, ojalá tuviéramos más tiempo para hablar de esto que tú sabes mucho, que sobre todo te apasiona, pero que me gustaría que comentaras un poco dos cosas, ¿no? La sorpresa que les vas a mandar ahorita a las personas, que les vamos a llegar, y la segunda, que bueno, pues lo que nos ofreces para seguir contigo aprendiendo más sobre esto. Pues sí, fíjense que yo les preparé un menú de 2 días, o sea, son 2 opciones, porque lo que yo les decía ahorita, que muchas veces la gente dice, bueno, ¿cómo le voy a hacer para empezar a cambiar? ¿Y cómo le hago para hacer un menú? ¿Y cómo sería un menú que es más alto en vegetales, en frutas, en productos integrales, en leguminosas, en fin? Este menú que yo les estoy mandando, ustedes lo pueden adaptar. Si ustedes sí consumen productos animales, que de todas maneras, proteínas animales, que de todas maneras lo ideal es que sean pocas, a lo mejor una vez al día o un día sí y un día no, o nada más en la comida, pero no en la cena. Entonces, yo les estoy mandando un menú que tiene desayuno, colación, comida, colación y cena para 2 días, para que ustedes puedan como ir empezando a ver eso, y les pongo por ahí una receta que a mí me encanta, que es de una coliflor al horno, que es como que es un plato fuerte, y para que vayan viendo como estas opciones que ustedes pueden tener, con una pequeña introducción acerca de lo que es una dieta basada en plantas. Implica tener una dieta donde haya muchas más verduras, les repito, sin ser 100% vegetariana. Y entonces, bueno, eso es algo que a los que se hayan registrado ahorita les vamos a mandar por correo para que ustedes ahí lo tengan. Y por otra parte, hemos planeado un curso que ya les iremos avisando, donde les voy dando como paso a paso cómo podemos ir a hacer este cambio, cómo podemos ir cambiando nuestra alimentación poco a poco, donde también les hablo de los suplementos, que hoy ya no tuvimos tiempo, como cuáles son las vitaminas que nos podrían estar haciendo más falta ahorita para ayudar a nuestro sistema inmune. También cuáles son las medidas de preparación de los alimentos y diferentes, cómo nos puede ayudar en diferentes padecimientos el poder tener una buena alimentación. Entonces, bueno, pues yo de todas maneras les dejo mis datos, doy consultas en línea. Ahorita he andado con esto del hospital, corre, pero de todas maneras ahí van mis datos los menús que les vamos a mandar. Muy Para bien. lo del curso ya les estaremos avisando, aproximadamente en un mes ya estará listo y va a ser completamente en línea. Sí, ¿verdad? Porque ahora pues esto es parte de lo que tenemos que hacer y además pues nos ayuda mucho, ¿verdad? El que sea en línea porque es muy, muy rico también, ¿no? Es, Y es, bueno, mucho, es, es mucho más cómodo. Y bueno, también les quería yo comentar que si alguno de ustedes tiene Instagram y me quiere seguir, estoy como @Carmen Amezcua, Amezcua con S, y en Twitter igual, pero es Carmen-Amezcua. muy bien. Y bueno, aquí vienen algunas preguntas. Dice, ¿dónde encontramos los pros y probióticos? ¿Podría hablar un poco más de ellos y en los niños cómo aplicarlos? Porque los niños no se toman el yogur sin azúcar. Bueno, los probióticos están, como ya lo dijimos, en alimentos que son como yogurts y alimentos que son fermentados. Ahora, no se trata nada más de dar probióticos así por darlo. Tendríamos que ver qué es lo que tiene su hijo para poder saber qué es lo que necesita, porque hay, por ejemplo, cierto tipo de probióticos. Está el sinuberase, que eso se puede encontrar en cualquier farmacia, está la enterogermina, está la bioflora. O sea, son 3 productos que nosotros podemos tomar, pero aquí lo importante es saber para qué. O sea, ¿para qué? Porque tenemos una flora que está desbalanceada o porque tenemos algún otro tipo de problema.
sí se tiene como que atacar de manera como muy puntual. Y los prebióticos, que son los alimentos de los probióticos, entonces esos nada más con consumir frutas y verduras. Muy bien. Que aparte del café y el refresco, ¿qué tipo de alimentos influyen en la recurrencia de infecciones en riñón y vías urinarias? Bueno, yo creo que ahí más bien lo que habría que hacer es consultar con el urólogo para saber qué es lo que está pasando ahí y por qué hay infecciones recurrentes, porque puede tener que ver con varios factores. Pero de cualquier forma, si está teniendo esto de manera recurrente, lo ideal es evitar los refrescos y tomar mucha más agua natural para poder estar drenando y para poder tener unos riñones que estén en mejor estado. Entonces, no hay como alimentos que, digamos, provoquen infecciones en vías urinarias. Se sabe que el jugo de arándano es bueno para la cistitis, pero sobre todo el consumo de líquidos, 2 litros al menos durante el día, y sí consultar con el urólogo para ver cuál es la causa, porque la causa no es tomar refrescos o cierto tipo de alimentos. Muy bien. Luego, bueno, algunos dicen que gracias, que están interesados en alimentarse mejor ellos, su familia, que si es malo comer la avena sin ponerla a remojar. No, hay gente que acostumbra comer la avena así. Esto tiene que ver más con qué tal te cae en el estómago, qué tan bien la digieres. Es mucho más fácil una avena que ya está remojada o que ya está cocida para poderla digerir mejor. Pero hay personas que acostumbran, por ejemplo, echarla en la licuadora o echarles unas cucharadas a la fruta que le ponen yogur y no pasa nada, es exactamente igual. Muy bien. Y luego aquí dice, ¿qué tan sano es comer tortilla de maíz, considerando que actualmente pues el maíz es más bien transgénico, ¿no? Miren, en este asunto de los alimentos orgánicos, como para podernos defender de todos estos productos ahora que o son transgénicos o tienen pesticidas y demás, yo les digo, si ustedes pueden encontrar un lugar donde vendan tortillas que ustedes sepan que viene de maíz orgánico, qué bueno. Si no, no se preocupen tanto. O sea, no podemos dejar de comer pensando siempre en esto. Es más importante que ustedes consuman tortillas que es un maíz y que es un cereal que es muy bueno, que consuman frutas, verduras, todo lo que hemos estado platicando, aunque no sean orgánicos y aunque tengan por ahí algo, a que dejemos de consumir todos estos productos. Muy bien. Por aquí hay otras dos. Una es que recomienda cuando hay triglicéridos altos y la otra es qué tan sanas son las dietas keto, que ahora están muy de moda y qué excelente charla. Muchas gracias. Bueno, primero lo de los triglicéridos. Los triglicéridos aumentan y se elevan por 3 factores. El primero generalmente es por un exceso de consumo de azúcares. Si nosotros estamos comiendo pasteles, galletitas, azúcar en el café, todo lo que son azúcares refinadas o lo que se convierte en glucosa al entrar al cuerpo, como es también el pan blanco y demás. Otra posibilidad es consumo alto de alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol al final de cuentas se convierte en azúcar, y falta de actividad física. Si usted disminuye este consumo de azúcares refinados o de una cantidad de cereales que son refinados, de harinas blancas, va a disminuir también su nivel de triglicéridos. Ahora, si se está acostumbrando a tomar, no sé, algo de alcohol y todo, en este momento lo ideal es no consumirlo también para poder bajarlo. ¿Cuál era la otra pregunta? Y la dieta keto, que qué tan buenas son. No, bueno, yo opino que no. A ver, yo creo que lo más fácil es comer y poder tener una dieta que tú puedas seguir siempre en tu vida, salvo, nuevamente lo menciono, que tengas un problema de salud, que en ese momento necesites una dieta determinada.
estas dietas keto son altas en grasas. Y eso yo lo viví personalmente cuando hice para probarla y ver de qué se trataba. A mí me aumentaron los niveles de colesterol. Entonces, sí pueden bajar de peso durante unos 2 o 3 meses, pero todos los estudios que hay acerca de estas dietas es que teniendo una dieta balanceada y disminuyendo las cantidades, como lo estábamos platicando, al final de cuentas es casi lo mismo que si llevas otro tipo de dieta, nada más que la diferencia con esta dieta keto, yo digo, en un país como México, que tenemos frutas, verduras y tenemos estos mercados maravillosos, acabar comiendo, si es una dieta keto de proteína animal, pues es acabar comiendo carne y una serie de productos, huevo, tocino y demás, pues no, definitivamente no es lo ideal. Nosotros vemos que los esquimales, por ejemplo, que tienen un alto consumo de grasa, no les aumenta el colesterol, pero porque necesitan esa grasa y genéticamente tienen esta posibilidad de no aumentar sus niveles de colesterol. Pero nosotros, yo la verdad es una dieta que no la recomiendo porque además no la vas a poder llevar de por vida. Creo que hay que aprender a comer más que pensar en que estamos a dieta. Eso es muy importante, ¿verdad? Y bueno, corroborando eso, dicen muchas gracias y es bueno hacer un cambio en nuestra dieta y sobre todo si es proporcionado por especialistas para no solo ahora en la pandemia, sino en general en toda nuestra vida. Excelente charla, ¿no? Y bueno, Gracias. que sí es muy importante, ¿verdad? Esto de cambiar la alimentación. Y bueno, por último, que preguntan aquí que qué tan recomendable es consumir café. ¿Café? ¿Café? Café. Bien. Sí, no, el café tiene antioxidantes. Es bueno consumir café, si te gusta no hay ningún problema, nada más que no excederse de 3 tazas al día. Esa sería la única recomendación, pero es una buena fuente de antioxidantes. Y aquí en Veracruz que hay tan buen café, ¿verdad? Además, sí, claro. Sí. Somos aquí Veracruz de los grandes y mejores productores del país, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, pues entonces, pues muchísimas gracias. Me da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros. Y bueno, pues con esto que tú lo haces tan fácil, tan entendible y además tan ameno. Y que bueno, ojalá y te sigan mucho ahí en tu Instagram y en todo esto. Y sobre todo, pues ya que nos puedas dar más un tallercito. Y bueno, les estaremos haciendo. Muchas gracias por mandar las recetas que les vamos a hacer llegar de 2 días, porque eso ayuda mucho. Claro que sí. Bueno, yo muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo. Espero que les haya servido, aunque sea un poquito, para darse cuenta cómo pueden ir haciendo estos cambios y cómo pueden saber que sí hay vuelta de hoja, de que todavía estamos a tiempo de empezar con hábitos saludables para esta pandemia y para todo lo que venga después. Tengamos una calidad de vida realmente con la cual nos sintamos contentos y nos sintamos bien.